Juan capítulo 14 cierra con esta declaración: levantaos, vámonos de aquí. Son las palabras de Jesucristo, lo cual sugiere que los próximos dos capítulos de este evangelio tal vez se pronunciaron en camino al jardín. Es posible que Jesús y sus discípulos estuvieran pasando junto a una vid, la que fue usada por Jesús como una analogía espiritual. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Esta declaración la da solo unas horas antes de su muerte. Quizá es de noche, ya solamente están los 11 discípulos, Judas no se encuentra. Y esta es la última de las declaraciones de Jesús: yo soy, del Evangelio de San Juan. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Un saludo afectuoso, fraternal a todos nuestros hermanos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo que están siguiendo esta lección en vivo. Y también a usted que en algún momento, de algún día o de alguna hora, está viendo este video, siguiendo esta enseñanza del capítulo 15 de la gran unidad que estamos estudiando
la vida de Jesucristo, conociendo a Jesucristo. Y hoy vamos a ver Jesucristo, la vid verdadera. Vamos a leer entonces desde el capítulo 15 los primeros 11 versículos, pero no sin antes vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine, que Él traiga luz a nuestro entendimiento y nos haga ver todo aquello que nos quiera enseñar a través de esta analogía, de esta enseñanza de la vid verdadera. Ore conmigo. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad nueva de reunirnos en tu nombre para escuchar tu santa palabra, para leerla, para estudiarla. Dios mío, te pedimos humildemente que nos la haga comprender, que nos afecte con ella, que nosotros podamos responder, Dios mío, a tu exhortación, a tus amonestaciones, cuando nos llamas la atención por medio de las Escrituras. Ayúdanos a poner atención, danos esa capacidad de concentrarnos, Dios bueno, y concédame a mí el hablar, Dios mío, con la unción de tu Espíritu Santo, que pueda yo ser claro, Dios mío, en transmitir las ideas, Padre, de tu palabra y lleguen al corazón de cada uno de los que me escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de Jesús, la vid verdadera, y el texto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Si tiene la Biblia, lo invito para que busque la referencia bíblica o allá en su dispositivo, pero recuerde que esta enseñanza la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y que tal vez estas palabras Jesús las está diciendo después de que salió del aposento alto ya de noche con sus discípulos, con sus 11 discípulos, porque ya Judas no está y va camino al huerto de Getsemaní. Y que quizá la ocasión de encontrar una viña en el camino fue la oportunidad precisa que Dios usa como ilustración a su enseñanza de algo muy importante que nos quiere dejar en nuestro corazón. Vamos entonces a la lectura. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La imagen de una vid plantada por Jehová es antigua. Lo que quiero decir es que a oídos de los judíos ya ellos están familiarizados de cómo Dios ha relacionado, por ejemplo, a Israel con una vid. En el Antiguo Testamento se presenta
a Israel como la vid plantada por Dios. La vid había llegado a ser hecho el símbolo mismísimo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Una de las glorias del templo era la gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. El Antiguo Testamento lamenta, o Dios mismo lamenta a través de los profetas, el fracaso de Israel en dar buenos frutos y advierte sobre el inminente juicio de Dios. En Jeremías capítulo 2, 21 dice el profeta: te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ahora, quiero que tengan en cuenta aquí, pámpanos, sarmientos y ramas son sinónimos. Entonces, algunas veces cuando me escuche, seguramente a referirme como pámpanos o de pronto quizá le salga la palabra sarmientos o ramas, estamos hablando de lo mismo. Cuando dice aquí Jeremías, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento o ramas o pámpanos de vida extraña? Jeremías dice que Dios se queja de que la nación que él plantó de pura cepa se ha vuelto vid extraña. Es como si Jesús dijera: ¿creen ustedes que porque pertenecen a la nación de Israel son sarmientos de la verdadera vid de Dios, pero no se dan cuenta que la nación es una vid degenerada, como lo dijeron todos sus profetas? Israel Israel ha demostrado ser una vid infiel, infructuosa. Luego el Señor Jesús, por eso aquí exclama: la auténtica vid de Dios soy yo. Por el hecho de ser judíos, no se van a salvar. Lo único que los puede salvar es estar unidos vitalmente conmigo, porque yo soy la auténtica vid de Dios y por tanto tienen que ser sarmientos o pámpanos unidos a mí. Jesús estaba, queridos estudiantes, estableciendo el principio de que el verdadero camino a la salvación de Dios no es tener sangre judía, sino tener fe en Él. No se trata de congregarse en una iglesia, no se trata de tener una membresía por bautismo. El Señor está estableciendo aquí el principio entonces de que la salvación solo viene por la fe en Él, por estar unidos a Él. Ninguna cualificación externa puede poner a una persona en la debida relación con Dios. Solo la amistad con Jesucristo puede hacerlo. Eso hay que tenerlo bastante en claro, porque cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted es cristiano? La respuesta es: sí, yo voy a la iglesia. El hecho de ir a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Quizá tomemos como ese apelativo de ser cristianos, pero eso no nos hace hijos de Dios. Es así que el Señor Jesús se presentó a sí mismo como la vid verdadera, en el sentido de ser genuino en comparación con Israel, que no había actuado en armonía con su llamamiento. Lo que quiere decir es que Jesús es la realidad de la cual Israel era el tipo. Y bueno, con respecto a la vid. Pero ahí mismo en la analogía que tiene
partes como de una parábola. También habla de que, y mi padre es el labrador. Muy sucintamente voy a tratar esto porque no voy a tratar del padre, pues de eso ya hay muchos capítulos que ustedes pueden ver en la lista de reproducción acerca del Dios que adoramos. Pero aquí dice, y mi padre es el labrador, o sea, el dueño de la vid. La idea de la analogía no es definir la relación entre el padre y el hijo, sino el cuidado del padre enfatizado por la vid y los pámpanos. El labrador, además de plantar, fertilizar y regar la vid, debía cortar las ramas que no den fruto y limpiar las que dan fruto para que den más fruto. Lo que nos enseña es que nunca hubo un dueño tan sabio, tan cuidadoso con su viña como Dios por su iglesia. Bien, en la primera parte del capítulo 15 de Juan, Jesús habla de lo que él espera de ellos. Recuerde, está con sus 11 discípulos. Les está hablando a ellos, pero diga, me está hablando a mí. También te está hablando. Nos está hablando hoy a todos sus hijos. Entonces dice, y cuando leemos estos primeros 11 versículos, vemos que hay dos palabras que se repiten, en las cuales Jesús hace énfasis. Las palabras clave de este texto es permanecer y frutos, permanecer y frutos. Por lo menos la palabra permanecer aparece casi 15 veces aparece en el versículo 4. Por ejemplo, usted, mire, tarea, ahora mismo pueden ir haciendo esto, lea el capítulo 15 y subraye allá la palabra permanecer. Donde quiera aparezca la palabra permanecer, subráyela y cuéntelas. A ver cuántas veces Jesús en solamente estos versículos repite la palabra permanecer. Y la otra palabra reiterativa en la cual el Señor hace énfasis es fruto. ¿Cuántas veces aparece la palabra fruto, fructificar? Entonces permanecer por lo menos aparece 15 veces y la palabra fruto 6 veces. Quiere decir que cuando leemos la parábola, leemos la analogía de la vid verdadera, tenemos que tener en cuenta que el Señor nos está hablando acerca de permanecer en Él y llevar fruto. Amén. Bien, la principal verdad es que Cristo enseña en esta parábola es la importancia entonces de permanecer en Él para poder llevar fruto. Miremos la vid. Él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Recuerde algo, que todos los textos en el Evangelio según San Juan, donde aparece el símil que Jesús usa como yo soy, que también nos hace recordar de algo que me parece que fue la pastora Cristina que nos habló acerca de Jehová, el yo soy, nos recuerda el yo soy de Jehová en el Antiguo Testamento. El yo soy del Nuevo Testamento, de Dios, enfatiza la necesidad de estar en Cristo para tener vida espiritual. Por ejemplo, recordemos rápidamente de los yo sois. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Es el último yo soy del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 1. Observemos la analogía. Mire, la vid es una planta que requiere mucha atención si se quiere obtener un fruto de calidad. Siempre requiere una buena preparación y un buen cuidado del suelo. Ya adulta, la planta produce dos tipos de sarmientos o dos tipos de ramas o de pámpanos. Unos que dan fruto y otros que no. Pongan atención. Cuando la planta está adulta, aparecen dos clases o dos tipos de sarmientos. Los que dan fruto y los que no. Los que no van a dar fruto, ¿qué hace el labrador?
dice que corta bien atrás para que no vuelva a brotar ni esquilme o esquilme o chupe, ¿sí?, la savia de la planta y debilite a las ramas que sí van a dar fruto. La vid no puede dar buen fruto a menos que se le pode drásticamente, y Jesús lo sabía muy bien. Jesús dice que así son sus seguidores, algunos de ellos estupendos, maravillosos, fructíferos sarmientos productores suyos, de los cuales él se siente orgulloso, se siente, digámoslo así, como aparece en la parábola, orgulloso porque trae gloria al Padre. Y otros son chupones, o sea, los que absorben y se alimentan de la savia y son solo ramas y hojas y nada más, que no dan ningún fruto. La unión que existe entre la rama de la vid y el tronco principal es vital. De esa unión depende la vida, la fuerza, el vigor, la lozanía y la fertilidad de la rama. Separada de ese tronco la rama, ¿qué pasa? Se marchita y se seca. Bueno, nosotros no necesitamos conocer una vid para comprobar este principio o esta verdad expuesta con Jesucristo usando la vid. Usted puede notar pues, en una casa donde hay una matica, si la ramita se quiebra, ¿qué pasa con esa ramita? Se seca, se marchita, ¿cierto? La savia que fluye del tronco es la que alimenta las hojas, los botones, las flores y la fruta. Tan estrecha y tan real como esta unión es la que existe entre Jesucristo y los creyentes. O sea, el Señor está diciendo algo muy serio. El Señor nos está enseñando a través de algo muy fácil de entender, que hay una relación vital entre el Hijo, entre sus hijos y Él, que de otra manera nos vamos a marchitar, nos vamos a secar, no vamos a servir para nada. Cristo, queridos estudiantes, es la vid verdadera, y aquí le está hablando pues a los discípulos. Entonces, Cristo es la vid verdadera porque sus apóstoles, como sarmientos de esa vid, no podían recibir vida de otra fuente para poder llevar fruto para Dios. Igualmente nosotros no podemos recibir la energía, la vitamina, el alimento, las fuerzas para llevar fruto fuera de Jesucristo. Los creyentes son los pámpanos de esta vid. Diga, soy un pámpano. Diga, soy una rama. Y como ramas necesitamos estar bien arraigados, bien sustentados por el tronco, por la cepa, por la vid que es Jesucristo. La raíz no se ve y nuestra vida está escondida en Cristo, dice la palabra. La raíz sustenta el árbol, le difunde la savia, y en Cristo están todos los sustentos y provisiones. Los pámpanos de la vid son muchos, pero al unificarse en la raíz o en el tronco, no son sino una sola vid. De este modo, todos los cristianos verdaderos, aunque disten entre sí en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar y aún inclusive entre algunas variaciones teológicas que no son centrales, sino más bien periféricas, se unen en Cristo. Ahora, ya hemos dicho algo muy importante, que Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el Señor está diciendo en el versículo 4, permaneced en mí
y yo en vosotros. ¿Está diciendo a la iglesia? Sí. Me está diciendo a mí. Como ramas debemos permanecer en la vid. Como sus hijos debemos permanecer en quién? En Jesucristo y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pensamiento principal en estas palabras de Jesús era la necesidad de que los apóstoles, porque fueron sus primeros, receptores originales, los que están ahí escuchando los 11, tenían que permanecer en él, aunque aunque ellos luego estuvieran físicamente ausentes. Ellos deberían recordar que por su fe en Jesucristo recibirían de él vida para poder llevar fruto en su servicio. Este pasaje, mis hermanos y estudiantes, nos dice mucho acerca de entonces mantenernos en Cristo. No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad. Hay personas o hay cristianos que su vida espiritual depende de mamá, su vida espiritual depende de papá, aún del pastor o de los hermanos. Y eso no puede ser posible. O sea, de acuerdo a esta analogía y de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo, es que todo creyente necesita tener una relación vital con Jesucristo. Que su vida depende de quién? De Jesucristo. Para su vida, usted no depende de su hermano, no depende de sus padres, no depende del pastor, depende de su relación con quién, con Dios. Cada uno, diga yo, cada uno debe mantener su relación personal con la vid. Cada miembro debe dar sus propios frutos. Mira, si su vida espiritual depende de papá, usted no puede dar frutos, porque el fruto solo puede darse a través de la relación con Jesucristo. Quizás lo que usted muestra a los demás cuando no está recibiendo de Jesucristo, son obras y no fruto. Porque el fruto solo se puede dar a través de una relación personal ¿con quién? Con Jesucristo. Por eso, usted puede observar que hay personas que cuando falta ese que le está ayudando, se marchitan. Entonces, papá no está, se acabó la vida espiritual. Mamá dejó de insistir, ya no se va a la iglesia. El pastor dejó de exhortar y de animar, entonces nos relajamos y nos dejamos llevar por el mundo. Eso es triste. Nosotros necesitamos es permanecer en esa relación personal con la vid que es Jesucristo. Cada miembro debe dar sus propios frutos. Usted debe dar sus propios frutos. Yo debo dar mis propios frutos. ¿Qué significa permanecer? ¿Se ha preguntado? ¿Qué significa permanecer? Pues significa quedarse donde uno está. El cristiano ha sido puesto en Cristo. Esta es su posición. Ahora, yo estoy en Cristo, en el andar diario. Debería ser una vida de permanencia íntima, una comunión constante con el Señor. No se trata, mis queridos hermanos, de asistir religiosamente los domingos o esporádicamente los domingos como un Viernes Santo. No. Se trata, hermanos, de llevar una vida continua en íntima comunión con el Señor. Un pámpano permanece en la vid tomando toda su vida y alimento de la vid.
¿Por qué? Porque Él es el que nos sustenta. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es la fuente inagotable de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es nuestra vitalidad, nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque sin Él desmayamos. ¿Por qué? Porque sin Él nos equivocamos. Somos débiles y nos dejamos llevar por la carne. Entonces debemos permanecer en la vida, tomando vida, toda su vida, la vida de Cristo, tomando de Él alimento para poder ser victorioso cada día que el Señor nos regale. Así permanecemos en Cristo, pasando tiempo en oración. El cristiano que permanece en Cristo tiene diariamente una comunión con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Créalo, no hay otra manera. El cristiano que permanece en Cristo es un cristiano que se alimenta leyendo y obedeciendo su palabra. No hay otra manera. Créalo, no hay otra manera de permanecer en Cristo. Por más videos de música cristiana que usted lee, la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos sustenta. Esa palabra es la que tenemos que obedecer. El cristiano que permanece en Cristo, desde luego también está en comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia, porque somos un cuerpo. Hacemos parte de las ramas de una sola vid. El cristiano que permanece en Cristo es consciente de su unión con Él. Él sabe que está en Cristo. Él sabe que Él es su Señor. Él sabe que Él es su amo. Él sabe que Él es Dios. Él sabe que Él es real. Ese cristiano sabe que sin el Señor nada puede hacer. Al mantenernos de esta forma, en un constante contacto con Él, entonces igualmente somos conscientes de que Él habita acá, en nuestro corazón. Un cristiano que permanece en el Señor sabe que su corazón es templo de Él y que Él está ahí suministrándonos fuerza y está ahí suministrándonos todos los recursos que necesitamos para las batallas continuas de la vida, para darnos el poder en el momento de la tentación. Mira, pongamos este ejemplo humano con respecto a la necesidad de permanecer para que me entiendan mejor. Y vuelvo y hablo de algo que dije antes, pero de una manera diferente para entender lo que es permanecer. Hay personas que para poder vencer algún vicio o llevar una vida correcta necesitan que otra persona les ayude, que los anime, esté vigilante. Entonces, mientras esa persona que tiene problemas está con ese tutor, con ese maestro, con esa otra persona, es victoriosa. O sea, dejó de tomar, dejó de drogarse seguramente. Bueno, se ha juiciado. Pero cuando esa persona ya no está, entonces reincide. A esa persona le hace falta estar con el otro o con la otra para poder llevar una vida de victoria frente a un problema que tiene. Lo que quiero decir es que nosotros somos débiles, todos somos débiles, todos tenemos una naturaleza caída, todos luchamos contra una carne inclinada hacia el mal.
batallamos contra las concupiscencias de la carne. Y solo mientras caminemos con Cristo y solo mientras permanezcamos en Él, vamos a ser victoriosos. El día que nos afemos de Cristo, el día que nos apartemos de Él, vamos a volver a nuestras andanzas, dándole rienda suelta a la carne. Por eso, algunos cuando son victoriosos frente a un pecado y han tenido esa comunión con Cristo, a veces jactanciosamente exclaman, nunca más volveré a tomar, nunca más. Y no se dan cuenta que esa victoria que tienen es porque están en una relación con Dios. Pero cuando descuidan esa relación con Cristo, vuelven y reinciden y caen. Porque no permanecen en aquel que nos da poder para ser vencedores. Tenemos que mantenernos en contacto diario con Dios. Mantenernos en Cristo es algo así entonces. El secreto de la vida de Jesús era su constante contacto con Dios. Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia registra que antes de salir el sol ya estaba orando y a veces pasaba vigilias clamando. Nosotros no llegamos ni... Tenemos que imitarlo, empezar por imitarlo. Jesús una y otra vez decía, yo vine a hacer la voluntad del Padre, yo vine a comunicar lo que el Padre me encomendó. Y aquí tenía comunión con el Padre. Ahora, Él es nuestro ejemplo supremo, es el modelo que tenemos que imitar. Y si nosotros queremos llevar una vida de victoria, hermanos, pues tenemos que buscar a Dios. Claro, hay algunos que dicen, yo no tomo, a un cristiano, yo no tomo, no robo, no hago mal a nadie, pero son cristianos que las 24 horas se están perdiendo el tiempo. Claro, no toman, no beben, pero de esas horas, 5 horas en internet mirando videos basura, ¿no? No permanecen en Cristo. Eso no es permanecer en Cristo. Claro, mi hijo es tan juicioso, pero el punto aquí, queridos estudiantes, es que necesitamos permanecer en Cristo. No que digamos que yo me he afiliado a una iglesia y que pertenezco a una denominación porque me bauticé, sino porque usted tiene una relación vital con Cristo y esa relación usted la alimenta todos los días, porque si no la alimenta, usted se marchita, esa relación se deteriora. Usted necesita orar, leer la Biblia. Imitemos a Jesús, que de vez en cuando lo encontramos entonces que Él se iba a lugares solitarios a encontrarse con el Padre, a orar. Pregunto, queridos estudiantes, ¿usted mantiene esa relación de contacto continuo con Jesús? ¿O solamente los domingos? O por la mañana, pero esa oración relámpago, Dios mío, ayúdame. Pero nada más. No una relación virtual, vital, genuina. No podremos, hermanos, hacerlo a menos que nos lo propongamos. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Quiere decir que usted necesita hacer una resolución de corazón y decir, yo necesito fortalecer mi relación con Jesucristo, porque de Él recibo todo el poder para llevar una vida de victoria. El cristiano por sí mismo no tiene ni vida, ni vigor, ni fuerza espiritual. Hermano, no se crea usted el chacho o la chacha. No se crea usted, mejor dicho, el súper. Mira, un cristiano por sí mismo
no tiene vida. Si usted no ora, y si usted no lee la Biblia, y si usted no, no tiene ese contacto con Cristo, dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Y solo a través de estar unidos a la vida, se tiene vida. Si está usted desprendido de la vida, por más que aparente tener vida, no tiene vida. Por más que aparente tener vida, no tiene vida si no tiene una relación personal con el Señor. Ni vigor, ni fuerza espiritual. La fuente de nuestra actividad espiritual, recuerde, es una persona. Es Jesucristo. Ni siquiera ir a culto, hermanos, porque algunos van a Cristo y no tienen una relación personal con Él, con Jesucristo. No la tienen. Cantan, pero no le cantan a Dios. Escuchan, pero su entendimiento quedó oscuro. Mira, lo que una persona es, o un cristiano es, lo que siente, lo que hace, todo es debido a la gracia y el poder de Jesucristo que le comunica. Usted ora y busca a Dios y Dios le usa un mensaje, eso es la gracia de Dios que le está comunicando esa gracia, ese poder o esa unción para hablar de Él. Entiende la Biblia cuando la lee, cuando la busca juicioso, es la gracia de Dios que le abre el entendimiento. No es de usted, es gracias a esa relación que tiene con Jesucristo que su mente empieza a ser alumbrada para entender la Biblia. Ha vencido pecados, se ha podido apartar del pecado porque ha estado orando y le ha estado pidiendo a Dios fuerza, voluntad y poder para huir. Eso viene de Dios, viene de su relación con Jesucristo, lo que Él nos comunica. Fijémonos en que aquí se establecen entonces dos cosas acerca del buen discípulo. Primera, que cuando uno permanece en Cristo, pues su vida es enriquecida. O sea, una persona que permanece en Cristo es una persona que crece, una persona que madura, una persona que empieza a llevar fruto. Eso es la señal. O sea, la última señal, la evidencia real, es que lleva fruto, ¿no? Y la segunda es que una persona que permanece en Cristo es una persona que da gloria a Dios. O sea, es una persona en la que Dios se glorifica. Ahora bien, dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es un beneficio o un privilegio o un resultado o una promesa que el Señor nos hace. Pediréis todo lo que queráis y os será hecho. ¿A quienes se le está diciendo que pidan todo lo que quieran, que les será hecho? Bueno, hay una única condición. ¿Cuál? ¿Ya la descubrió? Lea de nuevo el versículo. Si permanecéis en mí. O sea, ojo, esta promesa no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Es para el que permanece en Cristo. Y recuerde, el que permanece en Cristo es el que tiene una relación no esporádicamente con Él. Porque es que a veces tenemos un problema, no hemos orado durante años o meses o días, entonces sí nos acordamos para arrodillarnos y pensamos que como vemos a Dios con nuestras lágrimas y Él nos tiene que responder. Porque ahí está escrito, pediréis todo lo que queráis y será hecho. No se equivoque. Mira, la condición es permanecer. Habla de tiempo. ¿Te convertiste? ¿O te has reconciliado con el Señor y desde ese día permaneces en Él? Y si permaneces en Él, dice la Biblia, pidan lo que quieran. La oración aceptable del discípulo nunca
nunca tendrá el carácter de un mandato. Porque las personas que no tienen esa, permanecen en Cristo cuando oran, lo hacen en esa actitud. Levantan la mano y cierran el puño. Señor, sáname, como en forma de mandato. Así no ora el discípulo. O sea, esa no es no es el carácter de un, no, o sea, esta oración no tiene ese carácter de un mandato, ni de una demanda, como si soy tu hijo, si soy cristiano, si me amas. Así no ora un cristiano. No, no un cristiano que permanece en Cristo. Porque el cristiano que permanece en Cristo sabe hablar con Dios. Teme, porque sabe que está hablando con el soberano Dios, santo, 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 todopoderoso. El cristiano que permanece en Cristo lo hace en una actitud de humildad. Es como una apelación. Es porque él sabe que el cristiano sabe que que él es débil y que necesita la misericordia de Dios, la misericordia del Dios omnipotente, la misericordia del Dios justo y santo. Y aún no se atreve ni siquiera a hacer tantas demandas. El cristiano que permanece en Dios ora diferente. Esta promesa radical que abarca todo, por ejemplo, y dice, ¿cómo era que leíamos aquí? Pediréis todo lo que queráis, ¿sí? Presupone que se cumplan por lo menos tres condiciones en el contexto. O sea, Señor, tú has dicho que todo lo que yo te pida me vas a dar, dice el que no permanece en Cristo, para, para pedir una casa, para pedir un sueldo de unos 10 salarios mínimos, para pedir cosas materiales. Pero para el que permanece en Cristo va a entender estas tres cosas. En primer lugar, la oración que Jesús promete responder es la que se hace en su nombre. ¿Qué dije? Que la oración que Jesús promete responder es la que se hace en su nombre. Esto es conscientes con Él, o sea, con Jesucristo y su voluntad de que puedan manifestar su gloria para responder. Cuando yo digo a Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, y como permanezco en el Señor, o permanezco en Cristo, entonces, ¿cómo hemos de pedir como conviene? El mismo Espíritu Santo nos ayuda a pedir de acuerdo a la voluntad de quién? De Jesucristo. O sea, con el asentamiento de Jesucristo. Cuando yo digo al Padre, Señor, te pido esto, Jesucristo hace así. Sí, así es, yo también quiero. Jesús, Señor, dame la casa, y el Señor está diciendo, en el nombre de Jesús, y el Señor está diciendo, nunca me lo ha consultado. Eso lo está diciendo de su propio corazón. Pero no, eso no sé, de su avaricia, de su pero no de mí. Bueno, en segundo lugar, la promesa es solo para aquellos que permanecen en Cristo. Entonces, la hacemos en el nombre de Jesús y la promesa es para los que permanecen en Cristo. Ya hemos dicho lo que es permanecer en Cristo. Vuelva y revise este video, devuélvase un ratico y mire a ver quién permanece en Cristo. El que está haciendo la voluntad de Dios. Está alimentándose de la palabra, ¿no? Entonces, Dios no está obligado a responder las oraciones de los incrédulos, pero puede muchas veces optar por hacerlo si conviene a sus propósitos soberanos. ¿Por qué? Porque hay personas que andan hueco, piden algo y de pronto Dios se lo entregó y la persona lo asume como que es que Dios lo ama tanto y aprueba su estilo de vida o que usted tiene una fe, mejor dicho, la más grande de la iglesia. Ay, es que todo lo que yo le pido al Señor me da.
por algún milagro que recibió, cuando usted es grosero, cuando usted es egoísta, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no alaba de corazón al Señor, cuando usted no lo busca de corazón y piensa que por alguna petición que el Señor haya contestado es porque Dios está probando su estilo de vida. Solamente algunas veces, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a sus propósitos y nada más. Pero para los que permanecen en Cristo, están llenos del Espíritu Santo, entonces esa misma oración es emitida por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Bien, y vamos a terminar hoy con esto. Entonces, con la tercera, la condición final es que las palabras de Cristo entonces eh, permanezcan en la persona que hace la petición. O sea, las palabras de Dios, o sea, leemos la Biblia, esas palabras están en nuestro corazón, sus mandamientos los obedecemos. La promesa de una oración contestada será solo a aquellas cuyas vidas están controladas por los mandamientos específicos de la palabra. Dios espera que nosotros le obedezcamos, que cumplamos sus mandamientos, que permanezcamos en Él y que oremos en su nombre. El salmista David, el salmista y Santiago también en el Nuevo Testamento nos advierten a aquellos que están controlados por deseos egoístas y pecaminosos y les dice que Dios no responderá oraciones así, porque piden para sus propios deseos. Pero cuando estamos permaneciendo en el Señor, el Señor nos contesta. Última parte de promesa, perdónenme si me estoy demorando un poquito más de lo acostumbrado, pero quiero decirles que otro beneficio, otro énfasis que el Señor hizo sobre permanecer fue permanecer en su amor, permanecer en su amor. Jesús también prometió que aquellos que permanezcan en Él experimentarán su amor. Él dijo, como el Padre como el Padre os ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La manera de hacerlo es lo mismo, guardando los mandamientos, como Él guardó los mandamientos del Padre y permaneció en su amor. Oremos. Padre y Dios del cielo, te damos gracias cuando nos llamas la atención, cuando nos adviertes para que revisemos nuestra vida, de cómo la estamos llevando. Y hoy tú nos has hecho notar que debemos revisarla para asegurarnos de que estamos permaneciendo en ti. Pues te hemos entregado, Señor, nuestra vida. Dios mío, pudiera haber algún hermano nuestro que está haciendo este curso que no lleva una vida de permanencia en ti, sino una vida religiosa, que escasamente ora, escasamente, Señor, lee tu palabra, que anda en rebeldía. Hoy te pido, Señor, que nos hagas a todos reaccionar para volvernos a ti en arrepentimiento genuino y pedirte perdón por nuestra indiferencia, por nuestra apatía y por nuestra terquedad, Señor, de gobernarnos a nosotros mismos. Hoy tú nos dices que necesitamos permanecer en ti como esas ramas que van a llevar fruto, porque sin ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor. Despierta en nosotros ese anhelo de buscarte todos los días, en oración, en una oración genuina, en un deseo, Señor, de ser controlado por ti, Padre bueno. Que tú controles nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras reacciones.
Señor Dios mío, que nos dé el poder y la voluntad para obedecerte, para apartarnos del pecado. Dios bueno, que nos des hambre y sed por tus palabras, ese anhelo de verdad de ser alimentados y fortalecidos por ti. Y despierta, Señor, ese anhelo, Padre bueno, por alabarte, por exaltarte. Que cada día cada día que tú nos regales, Señor, lo podamos comenzar en tu presencia y en el transcurrir del día nos estemos acordando de ti, Señor, recibiendo de ti las fuerzas espirituales para ser vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos estudiantes, la próxima clase, si Dios no lo permite y nos da licencia, vamos a hablar del fruto, muy importante. Y también vamos a hablar de los pámpanos que no dan fruto. Y por último, vamos a hablar de lo maravilloso y el propósito último de llevar fruto, como es el poderle llevar gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a orar por nuestros hermanos que están pasando por necesidades, sufrimiento, tribulación, para que Dios les dé su paz, para que la fe no les vaya a faltar, para que eso que Dios está permitiendo en sus vidas forme y se manifieste en ellos el mismo carácter de Cristo y sus vidas crezcan y salgan victoriosos de esas pruebas. Padre y Dios del cielo, nos ponemos ahora de acuerdo para orar por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, para que su fe no vaya a faltar, para que tú les aumentes la fe, para que el carácter tuyo sea formado en ellos, para que, Dios mío, salgan victoriosos amándote más, sirviéndote más, conociéndote más, Señor, temiéndote más. Toca a aquellos que están enfermitos, Señor, sánalos. Seca las lágrimas de los que han estado llorando, que ellos sean consolados por ti, por medio de tu palabra, por medio de tu presencia sentida. Dios mío, oramos, Padre bueno, por los que están de luto, para que igualmente tú les des paz y te conozcan como el Dios y Padre de todo consuelo y de toda misericordia. Permítanos, Señor, cada noche cuando nos acostemos, antes de entregarnos al sueño, Dios mío, ponernos a cuentas contigo. Dios mío, alabarte por todo lo que has hecho y encomendar, Señor, esa noche a ti. Y permítanos cuando por la mañana abramos nuestros ojos, acordarnos de ti para alabarte, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Anunciarlas, Señor, de que tú eres bueno, perdonador y misericordioso. En tus manos están nuestros tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios mediante, el próximo domingo, martes, nos encontramos.